Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un poco de chisme del bueno, de ese que nos encanta a todos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por ahí, un secreto que algunos dicen que se guardó muy bien, y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas de todos los tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Vamos a hablar de una supuesta boda secreta. ¿Se imaginan? Una boda que nadie vio. El escándalo, la intriga. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso es precisamente lo que vamos a tratar de desentrañar hoy. Prepárense para un viaje lleno de rumores, pistas y declaraciones que, según algunos, revelan la verdad detrás de la supuesta unión secreta de estos dos bombones turcos. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de los chismes, análisis y noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Ya saben que aquí no nos guardamos nada. Así que suscríbanse y únanse a esta familia de chismosos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, es una historia llena de éxito profesional, de química innegable en pantalla y de rumores. Y es que después de protagonizar la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador, la chispa entre ellos fue evidente. El público y muchos medios de comunicación no tardaron en especular sobre un posible romance. La pareja en su momento alimentó un poco esas especulaciones con fotos, entrevistas y apariciones públicas que daban mucho de qué hablar. Las redes sociales, por supuesto, se volvieron locas. Fans de todo el mundo soñaban con verlos juntos en la vida real, y no solo en la ficción. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la situación se mantuvo en un limbo. Nunca se confirmó oficialmente una relación, pero tampoco se negaba tajantemente. La incertidumbre, por supuesto, era el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de rumores y especulaciones. La magia que generaban juntos en la pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo parecía apuntar a algo más allá de la simple amistad. Y aquí es donde entra la famosa boda secreta. El rumor de una boda clandestina entre Can y Demet comenzó a circular con fuerza, especialmente después de que la serie terminara. Algunos allegados a la pareja, supuestos amigos y conocidos, comenzaron a soltar la bomba: la pareja se habría casado en secreto, lejos de los focos y de la prensa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, como suele suceder en estos casos, eran escasas y difusas. Los detalles, por supuesto, eran escasos y difusos. Algunos mencionaban una ceremonia íntima en algún lugar paradisíaco, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Otros hablaban de una simple ceremonia civil, solo para formalizar la relación. Pero lo que sí coincidían todas las fuentes es que se había mantenido en secreto por petición expresa de la pareja, cansados de la presión mediática y de querer mantener su vida privada a salvo. Imaginemos por un momento la situación: dos estrellas de la televisión turca, en la cima de su popularidad, deciden dar el paso de casarse en secreto, alejados de la avalancha de paparazzi y de las miles de cámaras que los seguirían a cada paso. La idea de una vida privada, al menos en ese momento, debe haber sido un tesoro invaluable. Las pruebas, por decirlo de alguna manera, eran muy sutiles. Fotos borrosas, declaraciones ambiguas, mensajes encriptados en redes sociales, nada concreto. Pero al mismo tiempo esa falta de pruebas sólidas alimentaba aún más la intriga. La gente se aferraba a cualquier indicio, a cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. La imaginación volaba, y las redes sociales se convertían en el epicentro de las teorías y las especulaciones. Por ejemplo, se decía que en algunas fotos de Instagram se podían ver anillos sospechosos en los dedos de ambos. Anillos que, según los expertos en chismes, coincidían con anillos de boda. Se analizaban cada detalle, cada gesto, cada publicación. Se buscaban señales en cada like, en cada comentario. La lupa de los fans, convertida en un microscopio, escudriñaba cada movimiento de la pareja. Se decía que el tipo de anillo, el lugar donde se lucía, la forma en que se fotografiaba, todo tenía un significado oculto, una pista para desentrañar el misterio. También se comentaba sobre la rapidez con la que se habían mudado de sus antiguas residencias, se decía que podría ser para vivir juntos, pero nunca se confirmó nada.
La idea de un nuevo hogar, de una vida en común, era otro elemento que alimentaba las esperanzas de los fans. La posibilidad de una mudanza apresurada, de la búsqueda de un nido de amor lejos de las miradas y discretas se convertía en otra pieza del rompecabezas de la supuesta boda secreta. Y como si fuera poco, algunos amigos cercanos de la pareja, en diferentes entrevistas, evadían las preguntas sobre la relación, pero con sonrisas y miradas cómplices. Era como si quisieran decirnos algo pero no pudieran. O no quisieran. ¡Qué frustrante! La evasión, la ambigüedad, el silencio calculado, todo esto solo servía para avivar las llamas de la especulación. Era el juego del gato y el ratón, donde los medios y los fans perseguían incansablemente la verdad, mientras que la pareja, aparentemente, se protegía en el misterio. Las sonrisas, las miradas cómplices, los silencios incómodos, todo se interpretaba como una confirmación tácita, como una señal de que algo se escondía, algo que no podía ser revelado. Otra de las cosas que más llamaba la atención era la aparente discreción de ambos en cuanto a sus vidas privadas. Khan, siempre tan abierto y extrovertido, de repente se volvía hermético. Demet, por su parte, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Eso alimentaba las especulaciones, pues se entendía que esa discreción era una forma de proteger su matrimonio secreto. El cambio de actitud, la transformación en la forma de relacionarse con el público, se convertía en una prueba más de la supuesta unión. La discreción en este caso era vista como un escudo, como una barrera para proteger la intimidad de la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se casaron Can Yaman y Demet Özdemir en secreto? Pues, lamentablemente, la verdad es que no podemos decirlo con certeza. Nunca hubo una confirmación oficial. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes han salido a confirmar o negar la supuesta boda. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, el silencio no siempre significa una confirmación. A veces el silencio es simplemente una estrategia para proteger la privacidad, para evitar la intromisión constante de los medios. Lo que sí sabemos es que después de que terminara Erkenci Kuş, los caminos de ambos se separaron, al menos en lo sentimental. Can Yaman se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, y Demet Özdemir comenzó a trabajar en otros proyectos. Hoy en día, cada uno está centrado en su propia vida, y en sus respectivas relaciones. La distancia geográfica, los nuevos proyectos, las nuevas parejas, todo apuntaba a que, de haber existido, la relación entre Can y Demet había llegado a su fin. Can Yaman está actualmente en una relación muy mediática con Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana. Su relación, ha sido objeto de numerosos titulares y portadas de revistas, demuestra que Can no tiene reparos en mostrar su vida amorosa al público. La elección de una relación pública, en lugar de una secreta, podría ser un indicio de que la supuesta boda con Demet nunca existió. Demet Özdemir, por su parte, se casó con Oğuzhan Koç, un actor y cantante turco, en el verano de 2022, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin a principios de 2023. El matrimonio de Demet, que fue público y ampliamente cubierto por los medios, también sugiere que la supuesta boda secreta con Can, de haber existido, ya no era una prioridad en su vida. La decisión de casarse públicamente, de compartir su felicidad con el mundo, parece contradecir la idea de una boda secreta en el pasado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de la boda secreta de Can y Demet probablemente quedará como un rumor, como una especulación alimentada por el fervor de los fans y por la magia que desprendían en la pantalla. Es posible que haya habido algo más, tal vez una relación más allá de la amistad, pero lo que sí es seguro es que nunca hubo una boda secreta confirmada. La ausencia de pruebas contundentes, la falta de declaraciones oficiales y las posteriores relaciones públicas de ambos actores sugieren que la supuesta boda fue en gran medida producto de la imaginación de los fans y de la especulación mediática. ¿Pero por qué persiste este rumor? Creo que la respuesta está en la enorme popularidad de la pareja, en la química que tenían, en la necesidad que tenemos todos de creer en los cuentos de hadas. ¿Y es que, a quién no le gustaría que sus actores favoritos estuvieran juntos en la vida real? La química, la conexión, la complicidad que se veía en la pantalla, despertaban la ilusión de muchos. La idea de que el amor ficticio se convirtiera en realidad, de que la magia de la serie trascendiera la pantalla, era algo que muchos fans deseaban con todo su corazón. En resumen, la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio sin resolver.
Un cuento que ha alimentado la imaginación de muchos y que nos recuerda que a veces la realidad supera a la ficción. Pero al mismo tiempo nos enseña que en el mundo del espectáculo, la verdad es a veces difícil de encontrar. La especulación, el rumor, la desinformación, son elementos inherentes al mundo de la fama. Es importante entonces ser críticos, analizar la información con cautela, y no dejarnos llevar por la emoción y las fantasías. Pero, ¿qué más se puede decir sobre esta fascinante historia? Profundicemos un poco más en los detalles y las posibles razones que podrían haber alimentado este rumor. Factores que contribuyeron a la especulación la química innegable la conexión entre Kahneman y The Method of Mir en Erkentzicus fue palpable. La forma en que se miraban, se reían, se tocaban, incluso en las escenas más cotidianas, transmitía una sensación de cercanía y afecto. Esta química, que traspasaba la pantalla, fue el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. La popularidad de la serie Erkentzicus fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La serie conquistó a millones de espectadores que se enamoraron de la historia de amor entre Can y Sanem, los personajes interpretados por Can y Demet. El éxito de la serie, la fascinación que generaba y la inmensa cantidad de fans que tenía, multiplicaron el interés en la vida personal de los actores y en la posibilidad de que su amor ficticio se hiciera realidad. La presión mediática la fama, la popularidad, el éxito traen consigo una gran presión mediática. Los actores, al igual que otras personalidades públicas, están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y de los fans. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario es analizado y diseccionado. La presión por mantener una imagen, por complacer a los fans, por mantener el interés del público, es enorme. En este contexto, la idea de una boda secreta, de una forma de proteger su intimidad, podría tener sentido. La ambigüedad de los actores ni Can ni Demet negaron tajantemente los rumores sobre su relación. En lugar de una negación rotunda, optaron por la ambigüedad, por las evasivas, por las sonrisas cómplices. Esta actitud, lejos de disipar los rumores, los alimentó. La incertidumbre, como ya hemos dicho, es el caldo de cultivo perfecto para la especulación. La idealización del amor el público, a menudo, tiende a idealizar el amor y las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Se espera que las parejas de la pantalla sean también parejas en la vida real. La idea de un amor perfecto, de una historia de cuento de hadas, es algo que atrae y fascina a la gente. La supuesta boda secreta encajaba perfectamente con esta idealización, con la idea de un amor romántico y misterioso. Posibles razones para el silencio Protección de la privacidad Quizás la razón más importante para el silencio fuera la necesidad de proteger su vida privada. Ambos actores son muy celosos de su intimidad y no querían que su relación estuviera expuesta al escrutinio público. Evitar la presión mediática Una boda secreta, y su posterior confirmación, habría generado una gran presión mediática, con un seguimiento constante de los medios. Para evitar esa presión, podrían haber optado por el silencio, por la discreción. Evitar especulaciones sobre su relación Si confirmaban la boda, la prensa y los fans habrían comenzado a especular sobre los detalles de su relación, sobre sus futuros planes, sobre su vida en común. Para evitar esas especulaciones, podrían haber optado por mantener el secreto. Decisiones personales Tal vez, simplemente, decidieron que su relación era un asunto personal, y que no querían compartirlo con el mundo. Cada pareja tiene derecho a decidir cómo quiere gestionar su vida amorosa. El impacto en la carrera de ambos actores La fama y la popularidad La supuesta relación, y la posterior, boda secreta, contribuyeron a aumentar la fama y la popularidad de ambos actores. La atención de los medios, el interés de los fans, y la especulación constante los mantuvieron en el centro de la atención. Nuevos proyectos La fama, la popularidad y la atención mediática abren puertas a nuevos proyectos.
Khan y Demet han tenido éxito en sus carreras, con nuevos proyectos que los han llevado a diferentes países. La imagen pública la imagen pública de ambos actores se ha visto afectada por los rumores. La gente se pregunta si son auténticos, si son sinceros, si son felices. La imagen pública es un activo muy importante en el mundo del espectáculo, y los rumores pueden dañarla. En conclusión, la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de pruebas, la ambigüedad de los actores y la presión mediática han alimentado los rumores y las especulaciones. Aunque es probable que nunca sepamos la verdad, la historia de Khan y Demet nos recuerda la importancia de la privacidad, la complejidad de las relaciones y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes creen que realmente hubo una boda secreta? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Qué opinan sobre la gestión de la privacidad en el mundo del espectáculo? ¿Creen que los famosos tienen derecho a mantener su vida privada? Los estaré leyendo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.